Bienvenidos todos. Dice Diego, buenas noches. Qué pena con ustedes. Voy en transporte, es lo que decía Mari. Voy en transporte público, me queda difícil. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, este diplomado lo hemos denominado neuroliderazgo, que es una tendencia muy actual, muy moderna del liderazgo. Nosotros hemos sido pioneros en este tema, lo hemos investigado y por eso hemos creado este diplomado para apoyar a las personas que tienen puestos directivos, ejercen liderazgo en las diferentes organizaciones y además aman el liderazgo y quieren hacerlo de una manera más efectiva. Es decir, este diplomado nos permite potencializar el liderazgo, hacerlo de una manera efectiva, mucho más efectiva, utilizando todo nuestro potencial cerebral. Y desde acá, tal como piloteamos todo nuestro ser, podemos dirigir, orientar, conectar con nuestros colaboradores o con nuestro entorno, sea familiar o sea social. Entonces, queremos iniciar con una reseña histórica del liderazgo para nosotros ubicarnos en este tiempo y en este tema tan importante del neuroliderazgo. Creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia del liderazgo. De alguna manera la hemos estudiado. Pero al estudiar la historia y la evolución del liderazgo, nos podemos dar cuenta que paso a paso los seres humanos fuimos mejorando en el sentido de dirigir y coordinar los equipos y orientar a las personas y guiar a las personas. Porque muy atrás en la historia, pues estaban las personas que ocupaban cargos muy altos como emperadores, reyes, que eran los que podríamos denominar guías, líderes de las naciones, de los pueblos, de los ciudadanos, ¿no? Pero había un grupo de personas que fueron maltratadas en el tema de la dirección y del gobierno humano. Y surgieron los esclavos. Los esclavos eran obligados a trabajar aún contra su voluntad y eran obligados por la fuerza. Y ese grupo de personas tenían alguien que los obligaba a trabajar y eran los capataces, que tenían frecuentemente un látigo en la mano para obligar a las personas a trabajar. Ustedes recordarán cómo movían los barcos, los esclavos movían los barcos y para que lo hicieran más rápido o con mayor intensidad, pues los obligaban con latigazos. Igual también en los trabajos diferentes de la agricultura, de la construcción. Hemos oído también de las historias de la construcción de las pirámides de Egipto, que fueron construidas por esclavos. Así a la fuerza. Ahí podíamos percibir los primeros indicios que realmente no se llamaba liderazgo, ¿no?
era aprovechamiento de la fuerza humana, con una persona detrás obligando, castigando. Así fue la humanidad avanzando hasta que surgió un evento muy interesante que fue la era industrial. Se descubrió pues las máquinas de vapor, las máquinas para fabricar diferentes elementos. Entonces surgió la era industrial y ya también se eliminó el, el concepto de esclavitud. Recordamos pues que la esclavitud fue desapareciendo paulatinamente en el mundo. Incluso conocemos la historia de Abraham Lincoln, que da el decreto de eliminar la esclavitud, sobre todo en Norteamérica, ¿no? Entonces los esclavos comenzaron a ser libres, pero surgió algo interesante. Los esclavos, algunos esclavos le pedían a sus amos, como los llamaban, los dueños de los esclavos, porque los compraban. ¿Recuerdan todo eso? Y eran los amos. Les suplicaban a los amos que los dejaran seguir trabajando en sus casas, puesto que ellos no sabían hacer nada más. Nosotros no sabemos solamente ser esclavos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Salimos de aquí, nos vamos a morir de hambre porque no sabemos nada más. Déjenos quedarnos aquí, le seguimos trabajando, así sea por el alimento. Un shock tremendo, ¿no? Pero así fue creciendo la conciencia humana en ese tema de la esclavitud, ¿no? De estar al servicio de otras personas que los hacían producir. Entonces surgió la era industrial. Y allá, ¿no? Reemplazaron al capataz, ¿no? Y ya no lo llamaban en el ámbito organizacional, ya no lo llamaban capataz, sino que lo llamaban jefe, ¿no? O supervisor, ¿no? Pero venía tan acostumbrada la gente a dirigir, obligando, maltratando, que estos jefes o estos supervisores ejercían también el mismo estilo. Podemos recordar a los jefes en las fábricas, ¿no? A los supervisores con el bastón en la mano y haciéndolo sonar y dando órdenes y golpeando, influyendo en miedo en las personas. ¿Recuerdan esas historias, no? Entonces, así fue como surgieron las empresas, ¿no? Con estos jefes, con estos supervisores, que eran similares a los capataces. Paso a paso, la humanidad fue liberándose, al ser libres de la esclavitud, al tener la opción de elegir, pues comenzaron muchos a rebelarse y pues oímos de las rebeliones que se dieron, ¿no? En las fábricas y como, por ejemplo, el, el fatal 8 de marzo, que a un señor se le ocurrió encerrar unas señoras que querían, que comenzaron a protestar porque las estaban maltratando y abusando de ellas en el tiempo y en el trabajo, y las encerraron y las quemaron vivas. De ahí surgió el Día de la Mujer. Pero también ese sacrificio ayudó a despertar la mente. Y se dice que por allá,
el liderazgo inició por ahí en 1821. Ya comenzó a surgir la idea de dirigir de otra manera. Comenzó a surgir el humanismo. Las personas son importantes. Entonces surgió el humanismo y entonces comenzó a surgir el tema del liderazgo, que viene del inglés leader, ¿no? Entonces, me pareció interesante esa investigación porque la palabra líder no tiene una etimología como casi todas nuestras palabras del griego o del latín. Esta viene del inglés. Y entonces surgió esta nueva forma de dirigir, pero estaba tan arraigado el concepto de ordenar que pues hemos visto en el desarrollo de las organizaciones a los gerentes, que serían los líderes, y a los supervisores, ¿sí? Y a los jefes, gobernar de la única manera como se gobernaba, a la fuerza. Incluso si recordamos, eso también fue trasladado al ámbito familiar. Bueno, ustedes son muy jóvenes, ustedes no recordarán eso, pero en los hogares, incluyendo donde yo crecí, el papá era denominado el jefe. Ese es el jefe del hogar. Y él no conocía otra forma más efectiva de dirigir a la gente, sino a través de la fuerza, a través del regaño, ¿no? A través de los castigos e incluso castigos fuertes con la correa. Ustedes no subieron eso, pero sí deben tener la información histórica y deben haber escuchado de personas, de niños maltratados por los padres, ¿no? Porque no sabíamos otra manera. Y los gobiernos, las religiones, pues quedaron con esa contaminación histórica del maltrato, del grito, del miedo, de infundir miedo. ¿Eh? Y con el niño también, con el coco y con todo eso que nosotros ya sabemos, ¿no? Ya asustamos al niño con el coco, ¿sí? Y en las escuelas. Yo estudié en un colegio donde habían castigos físicos, donde le daban a uno en los dedos o en las manos con la regla, o te ponían con dos ladrillos de rodillas, ¿sí? En un bulto de maíz, por ejemplo, para dominarte, ¿no? O te paraban en el centro del patio y con el sol encima, ¿eh? Para que obedecieras. Eso era así a la brava. Pero todo fue mejorando, ¿no? Gracias al avance de la psicología y al avance del conocimiento del ser, que ya vino Sigmund Freud y comenzó a influir en el mundo con este conocimiento, ¿cierto? Y así fue avanzando, ¿eh? Hasta que apareció el concepto liderazgo frente a la jefatura y fue desapareciendo. Yo me he sorprendido que a estas alturas, no sé si en todos los países, Javier que vive en Europa, no sé si en Europa han cambiado el concepto, pero acá todavía en las empresas al gerente se le llama jefe. Todavía. No, no, yo he dirigido grupos, perdón, talleres, seminarios, capacitaciones en empresas y hay resistencia a quitar el concepto jefe. Sí, aquí en Europa, en España, seguimos llamando jefe al propietario de la empresa y inclusive me estaba resonando mucho lo que estabas contando porque a día de hoy
seguimos teniendo empresarios que siguen siendo, aquí se hace lo que yo mando. Ah, Es un poco penoso, pero seguimos teniéndolo. Y no, indudablemente, cuando comparamos desde fuera empresas que tienen al jefe y empresas que tienen líder, eh, por una parte se ven varias cosas, pero por ejemplo hay una que es muy llamativa, ¿no? Que es la rotación de personal. En la empresa del jefe, todos los años hay personal nuevo. En las empresas que hay líderes, se mantienen. ¿Sabes? se Y mantienen. por otra parte, las empresas que tienen líderes suelen tener horarios mucho más flexibles que en las empresas que hay jefes. Correcto, ahí está. Jefe o líder. Entonces vino la Efectivamente. disyuntiva. Jefe o líder. Entonces los que les gusta la jefatura y el que les obedezcan y todo, dicen que ser líder es ser muy flexible, negociador y toda esa cosa que no permite que la gente sea productiva. Entonces, ahí vino el concepto. Pero ¿cómo te parece y cómo les parece, mis queridos compañeros, que el liderazgo fue infectado de ese, ese concepto de jefe, incluso de capataz, de todo eso que venía detrás? Los líderes no podían zafarse de ese comportamiento. Venían ya instrucciones, capacitaciones de liderazgo. Cuando comenzamos a oír eso, concepto, pues muchos jefes, gerentes, chocaban con el concepto. No, no, eso es alcahuetería, eso es el diálogo, que el trabajo en equipo. No, 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 no. Aquí no es que el trabajo en equipo, aquí es lo que yo diga y como yo diga, punto. Entonces había incomodidad. Y los líderes, pues tenían algunos vicios, algunas contaminaciones de la jefatura y buscaban ejercer liderazgo, pero con cierto tinte de jefatura. Entonces se hizo obligatorio desarrollar la investigación, el estudio y la formación de líderes, inclusive las empresas, las universidades más sobresalientes como Harvard y Oxford y otras universidades comenzaron a trabajar en ese tema dentro del desarrollo humano. Entonces comenzó a surgir esa necesidad de capacitar los líderes. Y ahí fuimos avanzando hasta que apareció un concepto muy interesante, llama el coaching. Entonces surgió el líder coach. Eso fue maravilloso. Un líder que se involucra con la gente, un líder que se dedica a orientar, a dialogar, a empatizar, un líder que utiliza inteligencia emocional, un líder que trabaja en equipo, que consigue la cooperación y la integración de su equipo y se dedica a formar la gente, no simplemente a suspenderla o a pasarle memorándums. Ahora se sienta a conversar y se dedica a formar para que las personas puedan mejorar. Se descubrió que solamente se podía mejorar a través de la capacitación, de la educación. Entonces se establecieron programas de capacitación en las empresas y surgió el Leader Coach. Buenísimo. Nosotros tenemos un diplomado de Leader Coach. Cómo aplicar el coaching al liderazgo. Muy bueno, porque todas las herramientas del coaching son muy efectivas para el desarrollo del liderazgo. Pero apareció luego en el camino otro concepto muy interesante, que es la neurociencia. Porque a pesar de que estaba el coaching, el desafío, nos encontrábamos en dificultades para conectar con la gente. Entonces los neurocientíficos comenzaron a proponer
la dirección debe ser desde el cerebro, de cerebro a cerebro, de mente a mente, de espíritu a espíritu. Incluso el propio Sigmund Freud hizo una propuesta interesante. Les dijo a los psicólogos y psiquiatras que estaba preparando, porque él es el padre de todo eso, les decía, más allá de la terapia, ustedes deben tocar el alma del paciente. Me gustó eso mucho. Cuando yo me enteré de eso, dije, qué concepto tan valioso. Entonces, tocar la mente, el espíritu, ¿no? Integrar, ¿eh?, al ser con el ser. Las personas son más importantes que las cosas. Entonces surgió la idea de conocer el funcionamiento del cerebro para liderar de una manera más efectiva, y así es como surgió el neuroliderazgo. Dirigir desde el conocimiento de la mente y del cerebro de nuestros colaboradores. Y ahí comienza a mejorar el proceso de selección, el proceso de capacitación y el proceso de dirección, la integración de los equipos, el entorno laboral favorable. Incluso surgió una empresa maravillosa que se llama Google. Cuando uno estudia la historia de Google, uno dice, qué maravilla, ¿no? Porque Google comenzó a utilizar todos estos conocimientos, ¿eh?, a flexibilizar, a crear entornos favorables donde la gente tenía cierta libertad y se volvían más productivos. Entonces descubrieron junto con la Universidad de Harvard que las empresas donde las personas son felices son más productivas en el mediano y el largo plazo. Y eso también se pudo trasladar al hogar, a la familia. El padre cambió su posición de jefe y comenzó a ser un líder y ahora neurolíder de su hogar, junto con su esposa. La esposa y él son un equipo. No es quién manda a quién. Ahora, ¿cómo podemos trabajar juntos para desarrollar este proyecto que se llama familia? ¿Cómo conectamos con nuestros hijos para que ellos vayan comprendiendo su desarrollo y nosotros comprender su desarrollo, estudiar cómo son los comportamientos humanos y relacionarnos de una manera más efectiva? Y así es como llegamos al neuroliderazgo, en donde nosotros vamos a estudiar inicialmente cuáles son. Uy, Mari, yo creo, no, quiero de saber. Así. 7:30 son. Estoy bien, pensé que me había pasado. Donde nosotros vemos las características del líder que surgen desde el cerebro. Pues nosotros en el instituto hemos investigado, nos hemos especializado en neurociencia. Mari es máster en neurociencia y se ha dedicado, yo creo que ya unos 5 años, a investigar la neurociencia. He tomado muchos cursos y muchos diplomados de neurociencia. Entonces, ella nos va a compartir hoy las características del neurolíder. Vamos a identificar eso y paso a paso vamos estudiando todo lo que es el funcionamiento del cerebro y cómo nosotros podemos desde allí dirigir efectivamente a nuestros colaboradores. Adelante, Mari. Gracias, gracias. Muy buenas noches a todos. Entonces vamos a empezar, tal como lo dice mi padre, a hablar un poco más acerca de el cerebro del líder, ya que en este recorrido que mi padre nos acaba de dar, vemos varios elementos con los cuales quiero empezar. Uno de ellos, el miedo. ¿Todavía quieres liderar desde el miedo? Que te tengan temor, que todos tiemblen cuando llegas a hablar con tu equipo, generar miedo en los demás para poder
lograr obediencia. ¿Todavía piensas que un buen líder obtiene obediencia de su equipo? ¿Y qué efectos trae esto a nivel del cerebro? El miedo. Todo esto lo vamos a ver en este diplomado. Y ahora, pues, empezando por qué características debemos desarrollar. Y ahí viene la pregunta que nos hacen comúnmente cuando enseñamos liderazgo o cuando capacitamos personas en liderazgo. Y es, el líder nace o se hace? Es que hay gente que es líder desde que nace. Claro, todos nacemos con el potencial de ser líderes. Claro, de acuerdo a la personalidad, a nuestro entorno, a muchas cosas que vamos viviendo, a muchas experiencias, pues vamos desarrollando unas habilidades. Sin embargo, la conciencia de ser líder y de activar mi potencial cerebral para liderar hace que yo pueda ser un buen líder. Así de que el liderazgo hay que entrenarlo. Este cerebro del líder hay que entrenarlo y nosotros para eso diseñamos siempre todos estos programas, ya que el neuroliderazgo pues es ese puente entre la neurociencia y el liderazgo. ¡Chun! Unimos todos los descubrimientos que ha hecho la neurociencia, que además hay muchos muy recientes, los aplicamos al liderazgo, liderando con el cerebro en mente, sabiendo que la persona que vamos a liderar y que nosotros mismos, acá adentro, tenemos una cosa que se llama cerebro. Como dice mi padre, algunos todavía no se han enterado que acá tienen algo que se llama cerebro. Entonces, y mucho menos piensan en el otro como un ser humano, como una persona, como alguien que puede pensar, que tiene un cerebro que piensa. Y requieren solo obediencia, como, sí, yo digo y usted hace. Y es más, hemos escuchado en los pasillos de algunas empresas comentarios como yo a usted no le pago para que piense, sino para que haga caso. Y eso se está escuchando hoy en día. Eso no fue que se escuchó en el siglo pasado. Todavía hay personas que dicen eso en las organizaciones. Entonces, por eso nosotros acá, y ya lo hemos hecho durante estos años en varios grupos, incluso este jueves vamos a graduar un grupo muy interesante que tuvimos recientemente de este diplomado de neuroliderazgo, personas profesionales que nos han compartido cómo han ido aplicando en el día a día, en sus cargos, en sus empresas, en sus emprendimientos, todo este aprendizaje y han podido mejorar notoriamente. Entonces vemos que un cerebro de un líder desarrolla funciones ejecutivas, emocionales y sociales. Es decir, que comenzamos a conocer el cerebro y a saber que hay áreas del cerebro que aunque están todas interconectadas, tienen funciones específicas. Entonces, hay áreas desde las cuales nosotros pensamos, tomamos decisiones, ¿cierto? Tenemos la flexibilidad cognitiva, podemos planificar, podemos anticiparnos. También tenemos una parte emocional que nos gana muchas veces desde de la cual también tenemos que hacernos cargo desde la conciencia, desde el despertar de conciencia y el entrenamiento para poder gestionar esas emociones que muchísimas veces nos sobrepasan y que además en el ámbito del liderazgo se ha asociado la ocupación y el estrés constante como algo normal en el líder. Ah, es que una persona exitosa tiene que vivir ocupada, estresada, cansada, agotada, porque es imposible salir adelante o sacar adelante una empresa o liderar sin estresarme. Y aquí vamos a aprender cómo el estrés es necesario, pero que podemos autorregularnos. De todos estos temas vamos a tener clases específicas de funciones ejecutivas
de inteligencia emocional y de algunas habilidades que necesitamos en las funciones sociales. Y como esto es un entrenamiento, lo primero que tenemos que hacer es preparar el cerebro para poder desarrollar todas estas habilidades. Y preparar el cerebro es, lo primero es despertar tu observador, saber que tú tienes una conciencia, que tú puedes observar tus creencias, empezando por la que ya nombramos ahora. ¿Desde dónde tú estás liderando? ¿Qué piensas tú que es liderar personas? ¿Cuál es tu creencia en la relación que debe tener un líder con un colaborador? Y en esto hay que ser muy honestos con nosotros mismos para poderlas reconocer y poderlas trabajar. Entonces, esto es igualito. Tienes el cuerpo y quieres ser musculoso. Tienes que primero hacer unos estiramientos, un calentamiento y ser consciente de qué es lo que requiere tu cuerpo para asimismo diseñar tu programa de entrenamiento, ¿verdad? Esto del despertar del observador es lo mismo. Es comenzar a introspectar y reconocer que yo requiero mejorar en algunas áreas de mi liderazgo. Si no soy líder de mi vida. Autoliderazgo primero. Entonces me conozco y puedo diferenciar el observador de lo observado, que es como el primer paso. De esto también vamos a ir profundizando gracias a las herramientas que nos da el coaching ontológico, que son parte integral de este diplomado. Entonces, comenzamos preparándonos, haciéndonos preguntas, que es una de las herramientas que nosotros usamos en coaching. Preguntas que nos reten a conocernos. ¿Qué pienso yo que es ser líder? ¿Deben obedecerme mis colaboradores? Y si no me obedecen, entonces, ¿cómo estoy liderando? ¿Cómo quiero imponerme? ¿Qué pienso yo de delegar? ¿Confío en mi equipo? ¿Genero confianza? ¿Soy confiable? Todas estas preguntas que hagan que yo pueda saber cuál es mi punto de partida en cuanto al liderazgo. Que el punto de partida siempre serán mis creencias, lo que yo pienso que está bien, porque de acuerdo a eso me voy a comportar. Entonces, el calentamiento va a ser preparando el cerebro desde el observador. Luego vamos a ir desarrollando algo vital e importante para poder evolucionar, la flexibilidad cognitiva, comprendiendo que sin flexibilidad cognitiva no es posible adaptarnos. Entonces, lo que decíamos al inicio, nosotros nos hemos tenido que ir adaptando, como todos los seres humanos, a lo que se va presentando en la vida. ¿Y qué tal si usted no está actualizado en lo que se está usando a nivel de trabajo en equipo, de comunicación, de inteligencia emocional? ¿Mm? Entonces comience a cuestionarse cosas como, una buena pregunta para empezar es, ¿qué tan fácil yo logro desarrollarme cuando me cambian los planes de manera sorpresiva? Yo tenía una expectativa. Vamos a dar un ejemplo de la vida diaria. Tú vas con la expectativa en la mente, me voy a tomar un café caliente con un churro, con un pan de bono, con un pan de queso. Ya llevas la idea en la mente, pero llegas a la panadería, a la cafetería y te dicen, no señor, se nos terminó el café, pero tenemos un chocolate muy rico o un té te ofrecen 20 opciones y tú dices, no, era que yo quería, era un café. ¿Cómo te sientes en esas situaciones? Te va a decir qué tan rígido o qué tan flexible eres cognitivamente. Ah, bueno, no hay café. Bueno, debe ser un buen día para tomarme un chocolate. Qué rico, dame un chocolate. ¿O qué opciones más tenemos? Entonces, entender cómo nosotros podemos aceptar opciones, perspectivas diferentes de la vida, cómo escuchamos a los otros y aceptamos sus ideas como posibles. No directamente ejecutarlas, porque no siempre podemos hacer todo lo que los demás digan, pero sí podemos escucharlos y analizar
verlo como una opción. ¿M? Entonces, ¿cómo se siente usted cuando está en una situación que se sale de lo que usted tenía como expectativa? ¿Se siente atascado? ¿Siente que no va a poder salir de ahí? Si usted se siente así, muy probablemente necesita trabajar su flexibilidad cognitiva, que además hace parte de las funciones ejecutivas del cerebro. Una de las partes que madura después de dicen que alcanza su madurez más o menos a los 20 años los neurocientíficos. Entonces, esa incapacidad de poder superar situaciones por no encontrar opciones mentales te lleva a la ansiedad, a la depresión, a la tristeza, al estrés. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se siente en amenaza. Y entonces ahí es donde te estresas. Cuando tú estás dispuesto a observar el enorme campo de todas las posibilidades que existe para resolver cualquier situación que se te presente en la vida, y más dentro de una organización, ahí es donde tú vas a poder avanzar. Y si sientes que no puedes solo, para eso está tu equipo. Escucha, ¿qué otras opciones pueden haber? Y si no hay ninguna opción más, pues entonces no es problema porque no hay nada que hacer. No es que la única opción es cerrar la empresa, ya evaluamos todo y todo, bueno, entonces esa es la opción, ya no hay más que botarle corriente, que perderle tiempo, que darle vueltas. Esa es la opción, ¿sí? Ahora, ¿cómo caemos en esa rigidez cognitiva? Caemos en rigidez cognitiva gracias a la rutina, a volvernos personas rutinarias. Entonces, y como al cerebro le gusta la rutina, por ahorrar energía y por no esforzarse mucho, ¿m? Entonces el cerebro dice, chévere a que hagamos todos los días lo mismo. Y un día te encuentras levantándote por el mismo lado de la cama, tomándote la misma taza de café en la misma silla, vistiéndote de la misma manera, tomando la misma ruta diaria para ir a determinados lugares, hablando de lo mismo, pensando lo mismo y sintiendo lo mismo. ¿Será que pensando lo mismo, sintiendo lo mismo y haciendo lo mismo vas a lograr resultados diferentes? Difícilmente, dice Javier. Por allá le leo la mente a Javier que me dice, no creo. Claro que no. Entonces, para ser flexibles, yo debo permitirme la posibilidad de contemplar todas las opciones. Hombre, ¿y qué tal si hoy no tomo tinto, café al desayuno, sino que me tomo una agua aromática o un té? ¿Qué tal si hoy tomo otra ruta? ¿Qué tal si hoy me levanto 10 minutos antes y hago una rutina diferente? ¿Qué tal si cambio de mano? ¿Qué tal si me cepillo más despacio los dientes, me lavo los dientes más despacio? ¿Qué tal si cuando me siento a tomar el café no lo hago corriendo mientras me alisto para salir al trabajo, sino que me tomo unos minutos? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Hágase la pregunta, ¿qué tal si hago este cambio en mi vida? Y eso nos va a ayudar a cuestionarnos, a lograr comprender que podemos tener siempre una interpretación diferente de las situaciones, gracias al cambio de perspectiva que nos da la flexibilidad cognitiva, saliéndonos de la rutina. Entonces, en el ambiente organizacional, es que siempre lo hemos hecho así y así venía funcionando. Claro, pero hoy ya no funciona eso. Hay que seguir buscando opciones, posibilidades de seguir haciendo otras de otra manera y de otra manera y de otra manera hasta que encontremos la solución. Siempre hay una salida. Entonces, comenzamos a ejercitar la flexibilidad haciendo cosas sencillas como juegos de estrategia, como cambios de rutina y sobre todo adquiriendo nueva información, capacitándonos. La capacitación continua es la clave de la flexibilidad cognitiva.
porque le da nuevo material a la mente para poderse responder esas preguntas. También vamos a entrenar la inteligencia emocional, buscando reducir la reactividad. Es decir, vamos a trabajar más desde la responsabilidad que desde la reactividad. Vamos a dejar de vivir desde el cerebro animal para vivir desde la mente racional, pasando por la parte emocional, previniendo estos secuestros emocionales que no nos permiten pensar. Cuando la información se nos queda en la emoción y no pasa a la razón, y yo quedo bloqueado, no encuentro qué pasó. No, es que no hay salida, así como está este hombre de esta diapositiva. Ahí, secuestrado por la emoción de tristeza, de angustia, de ansiedad, de todas estas emociones que podemos llegar a sentir y no logramos pensar. Entonces se nos pone la mente ahí sí no en blanco, sino en negro, porque es bien negativo el panorama que vemos y pensamos que es el fin. Señor, mira, Mari, que aquí creo que es compañera Durlandi, Ajá. dice, con cambios pequeños, los resultados a futuro son importantes. Ah, claro, me gusta, hace parte de un libro que estudiamos, que es El líder que no tenía cargo, y también de los hábitos atómicos, cuando decimos que con pequeñas acciones diarias logramos el éxito. Así es, Mari, yo lo leí, me gustó. Es Ah, muy bueno. Si ves que estamos alineados, correcto. Yolanda. Así es. Qué Chévere. chévere. Gracias por ese valioso aporte. Entonces, Dale. miren que con todas estas acciones pequeñas, como dice nuestra compañera, vamos a ir entrenándonos en la gestión de emociones. Pero esta inteligencia emocional no se nos va a quedar solamente en lo que es la emoción, como la ira, en el regularnos a nosotros mismos, sino que ella también va hacia nuestras funciones sociales, que fue una de las cosas que nombré al inicio. Desarrollando empatía, respondiendo la pregunta, ¿un líder debe ser empático? Y todos me dirán, ay, pues claro que tiene que ser empático. Pero entonces si yo me pongo a ponerme en los lugares, en el lugar, en los zapatos de mis empleados, de mis colaboradores, de mis compañeros, a todo le digo que sí, me vuelvo demasiado flexible, entonces ya la gente no vienen, tal vez incumplan el horario, tal vez. Entonces, ¿será que tengo que siempre ser empático? ¿Cómo manejo la empatía? ¿Qué tipo de empatía debe tener un líder? Y vamos a tener una clase solo de esto, de la empatía, dividiendo la empatía en los tipos de empatía que hay una empatía biológica, que hay una empatía cognitiva y que hay una empatía social, donde ya interactuamos con otras personas. ¿Y qué sabemos de escuchar empáticamente? También hace parte de la inteligencia emocional. Entonces, no, hábleme que yo le estoy escuchando y eso se ve y es una de las grandes barreras del crecimiento de los equipos humanos de trabajo, la falta de escucha empática. Porque normalmente nos han entrenado para escuchar, para responder, para defendernos, para defender nuestro punto de vista, para generar discusión, para crear conflicto, para ganar una batalla, para todo menos para comprender al otro, para escucharte y decir, bueno, venga, yo lo escucho a ver qué es lo que usted tiene que decirme y por qué usted piensa eso, por qué piensas eso. Y también en esta escucha empática usamos esa herramienta que les hablé inicialmente, de la que también vamos a conocer mucho, que son las preguntas. Y así desarrollamos una comunicación más asertiva. Y les he traído esta imagen porque me gustó. Miren que en la comunicación asertiva, yo gano y tú ganas. Uno de los principios que nosotros siempre enseñamos de los hábitos de la gente altamente efectiva, gana, gana. Yo gano, tú ganas. En la comunicación asertiva, me preocupo por mí, claro, porque digo las cosas. Una comunicación asertiva no se trata de quedarme callado y no decir las cosas, sino saber el cómo decir las cosas, el momento.
Y entonces aquí comenzamos a comunicarnos inteligentemente, diseñando la conversación, seleccionando las palabras, buscando el contexto, el entorno, buscando el momento, el tono, sabiendo con quién voy a hablar antes de armar esa conversación. Entonces, miren que en esa comunicación asertiva me preocupo por mí, claro, para poder decir las cosas de una manera adecuada, pero también me preocupo por ti y lo que vas a sentir cuando yo te comunique lo que quiero decirte. Mientras que en una comunicación pasivo-agresiva, no me preocupo por mí, no me preocupo por ti. Yo pierdo y tú pierdes en una comunicación agresivo-pasiva, que es calladito me veo más bonito, los dos perdemos porque usted no se enteró y yo no pude expresarme. Entonces es una comunicación pasivo-agresiva. En la agresiva me preocupo por mí, solo me interesa decir lo que yo tengo que decir. No me importa lo que tú sientas, cómo te llegue a ti, sino que yo simplemente digo lo que tengo que decir. Y a eso le llaman algunas personas, es que yo soy muy honesto, ¿no? O muy directo. Yo soy muy directo en la comunicación. Yo digo las cosas como son y por eso es que no les gusta, porque a la gente le duele que le digan la verdad. O sea que yo sé que le duele y lo hago, a pesar de eso, lo hago. O sea que quiero lastimarte, es una comunicación agresiva. Y en una comunicación totalmente pasiva, no me preocupo por mí, pero sí me preocupo por ti. Que tú te sientas bien, así yo no, yo me tenga que guardar las cosas. Entonces vemos que el equilibrio se logra cuando yo gano y tú ganas en la comunicación, desarrollando una comunicación asertiva, que es otra de las clases que vamos a ver en este diplomado. Así pues, que el cerebro de un líder es un cerebro flexible, es un cerebro abierto al aprendizaje constante y dispuesto a entrenarse a voluntad en desarrollar habilidades que le permitan gestionar sus funciones ejecutivas, sus funciones emocionales y sus relaciones o funciones sociales, logrando con esto hacer parte de la organización, sabiendo siempre que trabajamos con seres humanos. Y por eso nos gusta como base el coaching ontológico, porque conocemos al ser y sabemos cómo lograr que conocer la mente, el cerebro mente de mi colaborador y saber cómo puedo lograr los mejores resultados, sacar ese potencial y ponerlo al servicio de la organización y del equipo. Con esto generamos compromiso, confianza, claridad y todo lo demás que se puede esperar de un buen líder. Así que esta es la invitación para que continuemos el próximo lunes estudiando más a detalle cada uno de estos temas. Vamos a tener la grabación, sin embargo, nos gusta tenerlos que nos acompañen para no sentirnos solitos grabando la clase. Les agradecemos muchísimo y si tienen algún amigo que le interesen estos temas, de hecho, hasta le pueden compartir el video de esta clase que se los voy a compartir a ustedes, los que asistieron. Está disponible, me pueden escribir, regálame el video con mucho gusto. Y vamos a hacer un grupo académico donde nos vamos a poder comunicar con ustedes más fácilmente, donde van a tener las grabaciones de las clases, los libros que vamos a leer, las películas que vamos a analizar y tenemos la oportunidad de interactuar y responder preguntas a través de ese grupo. Muy agradecidos porque nos den la oportunidad de servirles y de cumplir nuestra misión de contribuir positivamente para el mejoramiento continuo de la humanidad. Padre, dinos para el cierre si Hoy el tienes algo más. camino para lograr este nivel de liderazgo es el aprendizaje. Y por eso vamos a estar estos 3 meses estudiando neuroliderazgo para convertirnos en los mejores neurolíderes que jamás haya conocido el planeta Tierra. Nos vemos el próximo lunes a las 7 horas de Colombia, a las
2 de la mañana, hora de España. Dios. O en diferido, Sí, Javier. Gracias por ser y Javier. Bueno, estar. mejor si estás, mejor si estás. Chao, chao. Dios los Chao. bendiga. Chao. Muchas gracias. Bendiciones. Chao. Gracias. Chao. Chao.